El bloque de seguridad rechaza la orden de un juez de Guayaquil que liberó a alias Vicente, cabecilla de los Lobos en el cantón Ponce Enríquez, en el Azuay. En el documento se indicó que el sujeto era considerado como prófugo de la justicia desde septiembre del 2023 al ordenarse su prisión preventiva. El comandante Vicente es el cerebro de la minería ilegal de los Lobos. Pese a su alta peligrosidad y rol fundamental en la estructura criminal de los Lobos, un juez de Guayaquil lo liberó la semana pasada. Vicente Angulo Sosa estuvo detenido 9 meses, luego de ser capturado en el cantón Camilo Ponce Enríquez, Azuay. Es considerado el cerebro de las operaciones de minería ilegal, cobro de vacunas y tráfico de armas desde 2022. Policía rechaza orden de juez para liberar a alias Vicente, cabecilla de los Lobos. La policía confirmó la liberación de Carlos Angulo, alias Vicente, quien dirigía las operaciones de minería ilegal y cobro de vacunas en Ponce Enríquez, Azuay. 9 meses después de la captura de alias Vicente, identificado como cabecilla de la banda criminal Los Lobos, fue liberado. José Vargas, comandante de la Policía Zona 6, confirmó este martes 17 de diciembre de 2024 que un día antes un juez de garantías penales de Guayaquil ordenó la excarcelación de Angulo. Gobierno de Ecuador rechaza la liberación de un cabecilla de la banda criminal Los Lobos. El gobierno de Ecuador rechazó este jueves la liberación ordenada por un juez del cabecilla de Los Lobos, una de las bandas criminales más grandes que operan en el país, que había sido capturado en marzo pasado durante un enfrentamiento armado. Y era considerado como prófugo de la justicia desde septiembre de 2023 al ordenarse su prisión preventiva tras no asistir a una convocatoria por la causa que tiene en su contra. Señaló en un comunicado el bloque de seguridad, un mecanismo de coordinación contra el crimen organizado integrado por el Ejecutivo, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Y sobre este caso, la liberación de Vicente Angulo, líder de los Lobos, se pronunció la ministra del Interior, Mónica Palencia. Así es, se difundió un video de la ministra. Ella invita a los ecuatorianos a leer la resolución del juez. Escuchemos. Al nombre del Ministerio de Interior, les digo a ustedes, estoy indignada. ¿Saben ustedes que el señor Vicente Simón Angulo Sosa ya está libre? Y está libre con medidas sustitutivas, a pesar de que tiene una serie de antecedentes, 2 casos por delincuencia organizada, otro caso por tenencia y porte de armas, pero sucede que lo dejan libre aduciendo situaciones de salud. Y el Tribunal de Garantías mal aplicando una sentencia de Corte Constitucional, a pesar de que está presuntamente vinculado a un grupo armado organizado. Los invito a que toda la ciudadanía colabore con esta revisión social de lo que está aconteciendo. El Ministerio de Educación reconoció a educadores comunitarios y celebró el pago de la deuda patronal que 6.400 profesores mantenían desde hace más de 16 años. Ahora podrán acceder a beneficios de ley como el Seguro Social. Este jueves el presidente Daniel Noboa junto a la ministra de Educación Alegría Crespo realizaron un reconocimiento a educadores comunitarios en el Colegio Luis Napoleón Dillon en Quito. Los educadores festejaron que las deudas patronales de más de 6.400 profesores que educan a comunidades vulnerables del país fueron saldadas después de más de 16 años. El pasado 15 de noviembre, el Ministerio de Educación, en colaboración con el Ministerio de Finanzas, transfirió $33,2 millones al IES para que por fin los educadores tengan saldada esta deuda y además también puedan gozar de beneficios de ley. Está todo saldado con un monto de $33,2 millones. Se enfoca en los beneficios que tienen frente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Se les da una vida más digna. En sus pagos fue una injusticia que nunca debió existir. Tuvimos que asumir esa responsabilidad. Además, en horas de la mañana se llevó a cabo una misa de acción de gracias organizada por Presidencia en la que estuvo presente el presidente Daniel Noboa, así como también funcionarios de organismos de control, su gabinete ministerial y diferentes legisladores. La misa fue presidida por el monseñor Alfredo Espinosa y concluyó con un mensaje de felices fiestas por parte del presidente de la República. La barcaza turca de Car Power Ship operará desde el muelle de las Exclusas. Son 100 megavatios que se sumarán al sistema interconectado a finales de diciembre, una vez que esta nueva planta de generación flotante llegue al sector de las Exclusas, donde se tiene previsto se acodere. Pero antes de llegar a este punto, la barcaza Murad Bey de la firma turca Car Power Ship se encuentra cruzando aguas de la provincia de Santa Elena.
y se estima que este jueves a las 10 de la mañana llegue a la boya de mar de Data Pozorja. De ahí se dirigirá hacia Contecón para descargar un transformador de 230 megavatios. Tras este desvío, finalmente se moverá al muelle donde operaba anteriormente Termoguayas, punto en el cual a su vez ya se encuentran colocados los pilotes que permitirán la inmovilización de la embarcación, que es de menor calado, lo que permite una mayor seguridad marítima y de navegación. El lapso en el que iniciará la barcaza su etapa comercial dependerá de que no existan observaciones en el proceso de interconexión o de prueba. En relación a este último punto, los primeros ensayos son internos y corren por parte de Car Power Ship. Esta fase se estima se extienda hasta el 21 de diciembre, mientras que las pruebas de la planta eléctrica en general están a cargo de SENACE. Esta barcaza llega al país sin aún haberse firmado el contrato de alquiler a cargo de Electro Austro. Según la información de Car Power Ship, la firma podría darse entre hoy y mañana. No obstante, el proceso de esta adjudicación sigue avanzando con nuevas condiciones y también ofertas, como el valor de este contrato, que no es fijo, pues se pagará únicamente por la energía que se consume. Asimismo, se indica que el contrato no establece un pago de anticipo y que la empresa se hace cargo de la movilización del barco. Aquí no habrá magia ni escapismo, indica Daniel Noboa al comparar caso de Jorge Glass con fuga de María Duarte. El Ejecutivo reacciona a una propuesta de Venezuela relacionada con un pedido de entregar un salvoconducto a Jorge Glass. El presidente Daniel Noboa hizo una comparativa entre los casos de Jorge Glass y María de Los Ángeles Duarte. Luego que su gobierno rechazara el pedido de Venezuela para entregar un salvoconducto al encarcelado ex vicepresidente del correísmo, a cambio de que el gobierno venezolano hiciera lo mismo con 6 opositores del chavismo refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas. La canciller Gabriela Sommerfeld explicó que entre agosto y septiembre recibió llamadas desde Colombia y Brasil que transmitieron la propuesta venezolana de otorgar salvoconducto a los opositores del chavismo, a cambio de que Ecuador hiciera lo mismo con Glass. Cuando se nos hizo esta propuesta, por supuesto, el señor presidente Daniel Noboa dio una directriz muy clara: aquí no estamos a favor de la impunidad. Aquí no vamos a favor de la corrupción y aquí no somos aliados del régimen de Nicolás Maduro, señaló Sommerfeld. Ante esa propuesta, el Ecuador simplemente la descartó, agregó. El gobierno ecuatoriano descartó cualquier posibilidad de libertad para el ex segundo mandatario, quien permanece en la cárcel de La Roca desde el pasado 6 de abril. El ciudadano Jorge Glass Espinel, como otros responsables de delitos que han afectado a las familias ecuatorianas, continuará cumpliendo su condena en prisión, en estricto apego a lo establecido por la ley. Reza el texto que fue publicado en las cuentas oficiales de Presidencia y de la Secretaría de Comunicación. Noboa se refirió al caso de Glass sobre lo que dijo: tranquilos, ecuatorianos, aquí no habrá magia ni escapismo. A diferencia de gobiernos anteriores que permitieron que sentenciados con asilos jugaran con la justicia, este gobierno no negocia impunidad ni dejará escapar a uno de los más grandes culpables de lo que vive Ecuador. El primer mandatario ubicó en este mensaje en X capturas de pantalla con informes sobre Duarte, exministra de Transporte y Obras Públicas durante el correísmo, sentenciada por cohecho en el caso Sobornos 2012 a 2016, quien en marzo de 2023 escapó de la Embajada de Argentina en Quito, donde se encontraba refugiada desde agosto de 2020, acompañada de su hijo menor de edad, cuyo padre es argentino. En diciembre de 2022 Argentina concedió asilo político a María de Los Ángeles Duarte y solicitó a Ecuador que otorgue un salvoconducto para que la exfuncionaria pueda salir del país. Su salida de la residencia del embajador de Argentina en Quito derivó en un impasse diplomático entre ambas naciones. El 14 de marzo de 2023, Ecuador determinó declarar persona non grata al entonces embajador de Argentina en Quito, Gabriel Fuchs, tras la fuga de Duarte. Argentina respondió en la misma línea contra el embajador ecuatoriano en Buenos Aires, Xavier Monge. Luego este impasse escaló a un intercambio de misivas entre los mandatarios Alberto Fernández y Guillermo Lasso, en las que hubo cuestionamientos de parte y parte. El ecuatoriano cuestionó a su homólogo argentino por priorizar su amistad con el expresidente Rafael Correa, mientras Fernández pidió a Lasso buscar a los responsables dentro de su misma administración. Seguimos con las noticias. Wilson Doainga pide a juez nacional que declare la validez procesal del caso Purga y avanzar hacia el juzgamiento de 23 procesados. El juez Javier de la Cadena suspendió la audiencia preparatoria de juicio y no dio fecha para su reinstalación. Deliberará sobre los pedidos de nulidad. En el llamado caso Purga, en el que se procesa un delito de delincuencia organizada que involucra a exautoridades del Estado, como el exasambleísta Pablo Muentes, el juez nacional Javier de la Cadena se retiró a deliberar para resolver sobre la solicitud de algunos de los sospechosos que pidieron se declare la nulidad del caso. Mientras, la Fiscalía General pide que se declare la validez de lo actuado en los últimos 9 meses. En un segundo día de audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en contra de 23 personas, sospechosas de delincuencia organizada, concluyó la solicitud de nulidad planteados por algunos de los procesados que advierten de vicios jurídicos en la etapa preprocesal, como habérseles impedido el derecho a la defensa o a actuar prueba. Este miércoles, 18 de diciembre de 2024, el juez de la Corte Nacional de Justicia,
Javier de la Cadena Correa retomó la sustanciación del caso en horas de la tarde y la suspendió para una fecha indeterminada para analizar las alegaciones de los acusados y de la Fiscalía General. Como titular de la acción penal, de la Cadena no dio una fecha exacta de cuándo reinstalará la audiencia para pronunciarse, pero lo probable es que sea la próxima semana. Este día fue el turno de la Fiscalía, que a través del fiscal subrogante, Wilson Toinga, pidió que se declare la validez procesal de este caso, que es una derivación de Metástasis, en el que también se procesa un delito de delincuencia organizada, en el que están investigados operadores de justicia, policías, abogados e incluso el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. A criterio de Toinga es válido todo lo actuado desde el 4 de marzo de este año, cuando se desveló el cometimiento de aparentes actos de corrupción tras acceder a conversaciones telefónicas que fueron extraídas de los celulares del narcotraficante Leandro Norero, asesinado en el 2022 en un centro penitenciario. Por el caso Metástasis se detuvo a Mayra Salazar, exfuncionaria de la Corte Provincial de Justicia del Guayas y cercana a su expresidenta Fabiola Gallardo, también procesada en purga, quien se acogió a la figura de la cooperación eficaz y expuso lo que sería un esquema de corrupción en el que apareció Pablo Muentes Alarcón, el exasambleísta social cristiano, como el líder de las operaciones judiciales. La mayoría de los procesados se centraron en atacar los testimonios de Mayra Salazar, porque podrían basarse en mentiras o en información a la que simplemente tuvo acceso. No obstante, Toinga explicó que las declaraciones de Salazar a la Fiscalía son solo una de varios elementos de convicción que sostienen su teoría del caso. Por ejemplo, el procesado y ex juez de Guayas, Johan Marfetán, reclamó que la Fiscalía no le informó de que estaba siendo investigado, por lo que se habría incurrido en una nulidad. Son mis huesos los que están en peligro, dijo Johan M., que guarda prisión preventiva. El fiscal subrogante aclaró que la Policía Nacional siguió los procedimientos para su investigación y que no se hizo vigilancia a espaldas. En este proceso, el Banco del Pacífico actúa como acusador particular, ya que el exlegislador Pablo Muentes había gestionado un habeas data. Seguimos con las noticias. No, el gusto es mío y el gusto es de todos los venezolanos que se ven representados hoy mismo por mi voz. Bueno, se acorta el tiempo para que Venezuela, para que inicie un nuevo periodo de gobierno en Venezuela. El 10 de enero será investido el presidente y Nicolás Maduro ha dicho que él se prepara para esta ceremonia de investidura en un ambiente de paz y tranquilidad. La oposición, ustedes han dicho que Edmundo González Urrutia estará en Venezuela para ese día. ¿Qué va a pasar? Es la gran pregunta el 10 de enero. Mira, fíjate, la realidad y la verdad debe ir acompañada bajo las palabras de Edmundo González. El 10 de enero, Edmundo González debe ser juramentado en territorio venezolano, ¿ok? Nicolás Maduro, pues definitivamente no va a aceptar su derrota. No lo ha hecho, no ha presentado las actas, pero la verdad está del lado de nosotros. Y los venezolanos, tanto fuera como dentro, estamos dispuestos a enfrentar lo que el destino nos ponga por delante para recuperar lo que es la democracia y lo que es nuestro país. Venezuela es de nosotros, Venezuela no es de ellos y de Maduro y su cúpula, ¿no? Entonces tenemos que entender que el 10 de enero es un deadline, pero es un deadline para Nicolás Maduro, para que él pueda salir por la puerta grande disfrazado de demócrata, aceptando los resultados, que bueno, ya sabemos que más del 80% de la sociedad venezolana se expresó en las urnas y que nosotros tenemos las actas, el Comando con Venezuela tiene las actas en donde demuestran la victoria, ¿no? Pero si bien eso lo han venido ustedes demostrando a través de este tiempo, desde que fueron las elecciones, por otro lado, se ve una posición totalmente reacia a aceptar ese resultado y más bien ir encaminándose nuevamente a tener un periodo largo de poder. Ahora habla incluso de reformar la Constitución con un grupo de asesores nacionales y extranjeros. Sí, fíjate, la represión, estos días son muy duros, vienen días muy duros y muy dolorosos para Venezuela. Las personas que tenemos familiares adentro, por supuesto, rezamos todos los días y confiamos en el liderazgo. Los héroes que están en Venezuela, yo los llamo héroes porque, mira, quedarse en Venezuela, luchar por la democracia, es un tema de mucha gallardía, ¿no? Entonces, te puedo decir que realmente sí estamos preparados. Nosotros estamos preparados para el 10 de enero tomar Miraflores y tomar el poder que ya la sociedad venezolana nos dio. Pero Edmundo González salió de Venezuela porque no había las garantías, porque empezaba una persecución por parte de la Fiscalía en ese momento. ¿Cómo cambia eso para que él pueda regresar el 10 de enero o unos días antes a Venezuela? Bueno, fíjate, la estrategia está hecha, ya él lo ha dicho. Él va a regresar a Venezuela y realmente la juramentación se dará en Venezuela. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Te puedo decir que los casi 8 millones de venezolanos que estamos por fuera, le vamos a entrar por tierra, por aire, por mar, por donde sea, porque nosotros vamos a recuperar el país. El país es de nosotros, pero es del 80% de los venezolanos. ¿Puede pintarse de ser un escenario violento, de violencia? Fíjate que no. O sea, eso es lo que ellos quieren hacer pensar, ¿no?
quieren ver que la fuerza militar está de su lado. Cuando nos vamos a las actas, Nicolás Maduro perdió hasta en los centros de votación en donde los militares votan. Entonces no me puedes decir que los militares en toda su totalidad están con él. Es un pequeño grupo que está con él, ¿ok? También tenemos que entender que si nosotros tenemos el 80% de las actas, pues definitivamente los militares nos ayudaron también a tener las actas, porque el Plan República es el que custodia los centros de votaciones. Y tenemos videos en donde el mismo Plan República da como ganador en algunos centros de votación a Edmundo González. Entonces estamos hablando de que dentro de la misma familia militar, pues hay personas que no están avalando el fraude, ¿ok? Pudiera ser o va a ser un momento histórico, más aún con lo que usted anuncia, que regresarán aquellos venezolanos que están fuera, ¿no? Pero más allá de ustedes como venezolanos propios, ¿quiénes los apoyan hoy? Hubo en su momento el pronunciamiento de parte de la comunidad internacional. ¿Qué ha pasado en este tiempo? ¿Han sentido con fuerza que se mantiene ese respaldo? ¿Se ha ido debilitando con el pasar del tiempo? ¿Qué esperan de eso? No, fíjate, no se ha ido debilitando. Realmente nosotros estamos en una espera constitucional que que nos lo pide la misma Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No podemos hacer nada hasta el 10 de enero. Por eso te digo, hay un deadline, hay un punto de quiebre que debe ser el 10 de enero, porque así lo estipula la ley, ¿no? Entonces, los ojos del mundo están en Venezuela. Los apoyos internacionales de las democracias occidentales están sobre Venezuela y por supuesto, bueno, ayer pudimos ver a los expresidentes diciendo queremos acompañar a Edmundo González a su toma de posesión. Y así tenemos a muchas personas que quieren, parlamentarios que quieren acompañar a Edmundo, venezolanos, sociedad civil, que quieren acompañar al presidente electo a la toma de posesión. Entonces, enfrentamiento, como tú me preguntaste hace un rato, entre la sociedad civil no existe, porque tenemos un bloque de 80% de venezolanos queriendo salir de un régimen opresor. No, claro, no es entre la sociedad civil a lo mejor, pero sí él con esa fuerza pública que lo respalda, a lo mejor intentando frenar estas acciones masivas de parte de los venezolanos que están peleando porque se respete lo que ocurre en las urnas. Fíjate, es que ha sido una persecución sistemática y que ha ido en aumento y que el día de hoy queremos alertar que esta semana ha sido una semana de persecución, de secuestros y de desapariciones forzadas que no se había visto. ¿Qué ha pasado? ¿Hacia quiénes? Mira, es que podemos ver ayer una ONG denunciando que hay tantas desapariciones forzadas de ciudadanos civiles que no se puede ni siquiera contabilizar, porque hay personas que definitivamente no se atreven a denunciar, ¿ok? Pero a la par hay estos denominados presos políticos que también es como giratorio. Es una puerta giratoria, exacto. Ellos emiten boletas de excarcelación. Por supuesto, los menores de edad fueron los primeros privilegiados y las personas que tienen condiciones de salud, pero luego liberas 300 y luego sales a la calle a perseguir y tomas nuevamente 600 rehenes más, porque son rehenes, son secuestros. Pero ya no hay menores de edad que están detenidos. Sí, aún quedan menores de edad entre 14 y 17 años, todavía quedan. María Corina Machado alertaba de ya 3 presos políticos que han perdido la vida. Así es. Que han perdido la vida bajo la custodia del gobierno. Quiere decir que Maduro definitivamente sigue manchándose en las manos de sangre, porque son personas que tienen condiciones médicas que no han sido atendidas. Todavía hay personas que tienen condiciones médicas que no han sido atendidas, que ni siquiera se les da el medicamento, que no pueden acceder a lo que es la visita familiar y tampoco acceden a un abogado privado. Entonces estamos violando todo tipo de los derechos humanos. Realmente estamos oprimiendo a un pueblo en donde un régimen socialista dice ser humano, en donde un régimen socialista dice que trabaja por lo que es el bienestar social, ¿no? Y porque todos seamos iguales. Pero definitivamente si piensas distinto en Venezuela, eso es ya criminal. Y eso de lo que ha trascendido de Cire hoy se traduce en perseguir no quizás a ese líder político que se mantiene en Venezuela y que forma parte de la oposición, sino más bien al ciudadano. Y es una forma de amedrentarlo para lo que se vendría el 10 de enero, de ir marcando quizás ese camino. Pero fíjate, mira, yo te digo una cosa, la sociedad venezolana está tan decidida como lo estuvo el 28 de julio. El 28 de julio nosotros estábamos decididos a demostrar que éramos mayoría, lo demostramos. Luego estuvimos decididos a demostrar cómo se hacía la trampa, también lo pudimos hacer. Hay que entender que ese 80% de las actas que nosotros tenemos también fue un acto de valentía de la sociedad venezolana. O sea, esconderse en las actas, salir de madrugada a entregar las actas, también tener todo un equipo de defensa del voto, que fueron más de 600.000 venezolanos que no tuvieron miedo,
que definitivamente dijeron, este es el punto de entregar nosotros todo lo que tenemos que entregar por Venezuela. Es lo mismo que el 10 de enero, solamente que, bueno, como te digo, estamos esperando el tiempo constitucional para nosotros pasar a dar el primer paso y definitivamente recuperar Venezuela.